Nosotros vamos a ir a la palabra del Señor, así que busque, como usted bien sabe, estamos compartiendo, ¿cierto? Nosotros en Pedro, primera de Pedro. Yo necesito esto para ver los pasajes. Así que busque ahí en su Biblia, donde quedamos la semana pasada, a ver si usted tiene buena memoria. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Ahí quedamos la semana pasada, donde estuvimos hablando, ¿cierto?, de la sujeción, de la sumisión en términos bíblicos, y decíamos, ¿cierto?, que la sumisión no implica inferioridad, no implica tampoco dignidad diferente delante de la presencia del Señor, sino que simplemente roles. También decíamos, ¿cierto?, la importancia tanto de los dos polos. Obviamente los versículos nos indicaban muchas cosas respecto de la mujer, pero obviamente, ¿cierto?, eso se da también en el contexto que se da, y extraíamos, ¿cierto?, los principios bíblicos aplicables. La sumisión sigue absolutamente vigente, hermanos, pero la sumisión no es abuso tampoco, no es someter. La Biblia enseña que la mujer, ¿cierto?, voluntariamente, entendiendo el mandato bíblico, se sujeta, pero el hombre no es el que la somete. Y por otro lado también la Biblia dice que es nuestra ayuda idónea, ¿cierto? Y solo para clarificar en ese punto, quiero decir, Eh, quiero decir que el micrófono de solapa se me apagó y tenía cargadas las pilas. Ah, no las tenía cargadas, con razón. Voy a ponerle las pilas ya, hermano, porque es más cómodo que utilizar este. Así que usted me disculpa, es un minuto. Voy a cambiar las pilas y le doy con ese porque es más cómodo predicar con ese. bien, ahí sí. Pensé que se habían acabado las pilas, era muy rápido. Bueno, y en ese punto, solo para clarificar y poner un poco más de contexto a la situación, hablando de la ayuda idónea, ¿cierto? Obviamente el matrimonio hace un equipo, pero ojo con esto, y acá en casa nosotros también lo hacemos así, cuando hay que tomar una decisión. Obviamente yo lo hablo con mi esposa, pero la decisión última de cualquier asunto es responsabilidad desde el punto de vista bíblico del hombre. Nosotros vamos a tener que dar cuenta, amados hermanos, de cómo ejercemos el liderazgo y de todas nuestras decisiones delante de la presencia del Señor. Eso no quiere decir que las decisiones se tomen unilateralmente, porque tal como la Biblia lo establece, es ayuda idónea. Solo quería decir eso, para establecer, porque creo que la semana pasada no lo dije y podría haber sonado una especie de, quizás, un énfasis que la Escritura tampoco nos indica. Bien, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Primera de Pedro. Vamos a leer desde capítulo 3, versos desde el 3 al 8 inclusive. Bien, ¿tiene allí ya su Biblia? Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. 8 al 12, bien digo. Vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Señor. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque
El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bendito Dios, hemos dado lectura a tu palabra. Te ruego en humildad que tú prepares nuestro corazón para oír tu palabra y esta semilla halle cabida en nuestros corazones, de modo que pueda dar un fruto agradable delante de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El título del mensaje de esta mañana es un llamado transversal, ¿cierto? Un llamado transversal. Durante estas semanas hemos estado hablando, según el texto bíblico nos ha indicado y propuesto, palabras dirigidas a grupos específicos de personas, como lo eran en su contexto los siervos, y que nosotros extrajimos enseñanza ahí para nuestra labor, ¿cierto?, como trabajadores, y también la semana anterior, ¿cierto?, respecto de las esposas y los maridos, en principios eternos de la palabra del Señor respecto de la sumisión que siguen absolutamente vigentes. Lo que sigue ahora, y yo por eso le puse a la predicación un llamado transversal, es un llamado a todos los creyentes que recibían esta carta, sin distinción, ¿cierto?, si eran esclavos, libres, si eran esposos o esposas, si eran personas jóvenes o más viejas. La carta en este sentido y en este punto es un llamado a todos, por eso el concepto de transversalidad. Y hoy, obviamente, se aplica a todos los que estamos oyendo, tú estás viendo esta transmisión y eres un hijo del Señor. Bueno, esta predicación, esta exhortación es para ti y es independiente de tu edad, independiente de tu, si tú eres padre o no, si eres hijo, si trabajas de forma independiente, etcétera. Toda particularidad que te puedas imaginar. Ahora el texto, ¿cierto?, nos expone a todos y nos pone delante, y el Señor nos va a decir algo esta mañana, y eso es muy importante que nosotros podamos atenderlo y obedecerlo. Nuestro texto esta mañana entonces empieza en el versículo 8 con las palabras: finalmente sed todos de un mismo sentir. Finalmente sed todos de un mismo sentir. La Biblia de las Américas traduce en conclusión, ser todos de un mismo sentir. Y como ya dijimos, esta es una expresión plural que está incluyendo a todos los que iban a recibir y leer esta carta en su contexto original. Recuerden, o más bien para los que no lo saben, que las cartas eran leídas probablemente de forma pública en las iglesias. No cada persona no tenía una carta para sí, cada persona no tenía una Biblia disponible para sí, sino que con mucha certeza estos escritos apostólicos e inspirados por Dios eran leídos en la reunión de la iglesia local. Y por eso en este punto, ¿cierto?, la atención de quienes reciben esta carta debió ser particularmente llamativo. Lo mismo debiese ser para nosotros hoy. La semana anterior, quizás, cuando hablaba yo de las esposas, de los maridos, a lo mejor los que son solteros se sentían un poco aparte, ¿cierto? Pero bueno, los que son solteros, quizás, si el Señor así lo permite, algún día se irán a casar. Pero hoy la palabra es para todos nosotros, es transversal. Y a modo de conclusión, ¿cierto?, el apóstol Pedro parte así: finalmente, en conclusión, como traduce las Américas, sed todos de un mismo sentir. Esta mañana me ha costado un poco dividir el texto en tres, porque no quise hacerlo de forma arbitraria. Entonces vamos a ir más bien enumerando, ¿cierto?, estas exhortaciones una a una de las que hace el apóstol Pedro y que son aplicables para cada uno de nosotros, para la iglesia de Cristo, para nosotros como iglesia también lo son. Entonces, ¿qué entendemos, cierto? O qué es más bien sed de un mismo sentir. La palabra griega es pensar lo mismo o tener una misma mentalidad o una mentalidad similar, ¿cierto? Esta afirmación encuentra sustento bíblico en otros pasajes,
como lo son, por ejemplo, Romanos 12, 16, donde se nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, esta unanimidad, ¿cierto? Este mismo sentir es también vinculado en la carta a los romanos con la humildad. Luego, en otro texto que también nos confirma esta unanimidad, este mismo sentir, primera de Corintios 1:10, se nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces se nos llama, amados hermanos, como iglesia local, e incluso este podría interpretarse como un llamado más general a la iglesia de Cristo a nivel interdenominacional, pero lo que nos convoca hoy es un llamado a nosotros como creyentes, como miembros de una comunidad, es un llamado a la unidad, a sentir lo mismo, a tener una misma mente. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos esa misma mente, cierto? También Romanos 12 lo dice, no nos tenemos que conformar a este siglo, sino que tenemos que renovarnos. ¿Y cómo nos renovamos? En su palabra. No se debe entender mal, porque no es un llamado a la uniformidad, ¿cierto? A la uniformidad, que todos seamos una especie de robot, no, sino más bien un llamado a la unidad, que no es lo mismo, porque la unidad sí es propia del cuerpo de Cristo, que el apóstol Pablo usa una analogía extraordinaria, ¿cierto? En 1 Corintios 12, porque el cuerpo tiene diferentes miembros ejerciendo diferentes funciones. No son todos iguales, sin embargo, el cuerpo funciona en armonía. Eso es lo que se espera de nosotros, hermanos. Ese tipo de unidad que se manifiesta en un funcionamiento armónico. En todo el Nuevo Testamento resuena esta exhortación a la unidad cristiana. Es más que una exhortación, es el anuncio de que nadie puede vivir la vida cristiana a menos que esté en la unidad de sus relaciones personales con sus semejantes y con la iglesia, la iglesia, y que la iglesia no puede ser verdaderamente cristiana si hay divisiones en ella. Vuelvo a leerlo porque me salió un poco trabado. En todo el Nuevo Testamento resuena esta exhortación a la unidad cristiana. Es más que una exhortación, es el anuncio de que nadie puede vivir la vida cristiana a menos que esté en unidad en sus relaciones personales con sus semejantes, y que la iglesia no puede ser verdaderamente cristiana si hay divisiones en ella. Este es un comentario de Berkeley, y él tiene absolutamente toda la razón. La unidad cristiana, amados, no es solamente un lujo en la iglesia, no es como una característica de super espiritualidad, sino es la esencia de la naturaleza de la vida cristiana. El Señor espera que tú y yo podamos ser unidos, podamos estar unánimes, podamos tener la misma mente, que la palabra del Señor sea nuestro principal indicador, nuestra principal norma, y como es tenemos ahí todo, ¿cierto? Nuestra unidad está en torno a la palabra del Señor, aunque somos diferentes culturas, diferentes países, diferentes modos de ver ciertas cosas. En lo que respecta a la palabra del Señor, ¿cierto? Es nuestra autoridad en normas, ¿cierto?, de fe, de práctica, y debemos tener comunión en torno a ella, en torno a lo que el Señor nos ha dejado a través de ella, y obviamente rendir muchas veces nuestros puntos de vista personales a lo que la palabra del Señor nos enseña. Ese es el primer punto y el primer llamado, ¿cierto? La primera característica que el apóstol Pedro está mencionando a estos hermanos. Lo segundo es compasivo. Y quiero empezar esta calificación con una pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las noticias de la televisión? E incluso, ¿cómo reaccionamos nosotros muchas veces frente a las desgracias de personas cercanas? Esa es una buena pregunta porque nos permite analizarnos de forma personal. ¿Lo hacemos con indiferencia o lo hacemos con compasión? La RAE, ¿cierto?, define compasión
de la siguiente forma: sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Y yo creo que el mayor ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura de compasión nos lo da precisamente el Señor Jesucristo. La compasión, la de Jesucristo, una piedad tan grande que Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Una compasión tan intensa que llevó a Cristo a la cruz. No puede haber cristianismo sin compasión, nos dice otra vez Berkeley. Debemos, amados hermanos, nosotros reflejar compasión también. Esa compasión que el Señor tuvo por nosotros debe reflejarse, ¿cierto?, en nuestro contexto más cercano, con las personas que nos relacionamos. Hay un mandato, ¿cierto?, bíblico de que la compasión ciertamente comienza en casa y si el Señor te ha provisto de más, bueno, esa compasión debe extenderse más allá. Luego la familia de la fe, ¿cierto? Y luego más allá tenemos que ser dadivosos y no solo tenemos que tener este sentimiento de pena que decía la RAE, ¿cierto?, sino que tenemos que llevarlo a una aplicación de carácter práctico, ¿cierto? La empatía, ¿cierto?, un término tan hablado, el ponerse en el lugar del otro, en la desgracia ajena, debe ser necesariamente acompañada con un acto, ¿cierto?, que busque un poco remediar la situación del otro, haciendo nosotros así eco de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, un eco pequeñísimo, por decirlo de algún modo. El tercer elemento, ¿cierto?, la tercera característica que menciona Pedro es amándoos fraternalmente. Amor fraternal es una constante en la carta del apóstol Pedro. Lo vemos en capítulo 1, verso 22, donde se nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Ese mismo término, ¿cierto? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego en 2:17 también se nos dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Un poco más adelante, en 4:8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y por último, en el 5:14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El amor fraternal fue una insistencia en los escritos del apóstol Pedro, en este escrito en particular, una y otra vez, ¿cierto? Y podría llevarnos eso a una conclusión, y es que quizás no era una característica que predominaba en el sector de iglesias al que el apóstol Pedro se dirigía. Quizás no mostraban tanto amor entre ellos los hermanos. Ahora, la pregunta relevante para nosotros, y con toda honestidad debemos decirlo, ¿cierto? ¿Y qué de los otros? ¿Tenemos esta manifestación de amor los unos por los otros? O más bien, no. Y a veces yo creo que en esto usted tiene que estar de acuerdo en esta apreciación. Es mucho más fácil ver los defectos en otros que verlos en nosotros mismos. Y muchas veces nosotros venimos al texto bíblico y sí, efectivamente, los hermanos debiesen ser bien porfiados porque el apóstol Pedro una y otra vez les repite el asunto del amor fraternal. Seguro que no se amaban. Y obviamente eso es una buena observación, pero la mejor observación es mirarnos a nosotros mismos. Y a la luz de la palabra, ver si tenemos o no esta manifestación de amor. Hay un verso que prácticamente no puedo dejar de mencionar en este sentido, y es Juan 13:35. Me parece que en otras predicaciones ya lo he mencionado en la misma carta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjese bien, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahí el Señor está dirigiéndose a sus discípulos, ¿sí? A sus discípulos. En este marco de personas, ¿cierto?, que eran sus discípulos, el Señor les dice: en esto van a conocer, este será el sello distintivo, ¿sí? Esta será la cualidad,
no negociable que ustedes tendrán que manifestar, no en determinados momentos, no cuando las cosas van bien, sino que en todo tiempo deberán amarse. No será en la grandeza de sus templos, no será en la grandeza de sus organizaciones, no será en cuántos seguidores tenemos o no, no será en cuánto dinero tengamos o no, no será en el bienestar pasajero, será en que se amen los unos a los otros. Alguien escribió por allí que el amor era la columna vertebral de la Iglesia de Cristo. Imagínense lo que pasa con nosotros cuando no tenemos columna. No podríamos estar de pie, no podríamos hacer nada. De ahí la importancia del amor también muy bien descrita por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿cierto? Nuestras características predominantes, anoté yo acá, nuestros distintivos, nuestros sellos, hablan, amados hermanos, de quién verdaderamente somos. Y si hay algo en lo que no somos suficientemente buenos es en amarnos. Y es algo que nunca llegaremos a ser lo suficientemente buenos. En los tesalonicenses, por ejemplo, el apóstol Pablo destaca esta cualidad, pero la destaca y la reenfatiza para que ellos sigan caminando como lo estaban haciendo y aún crezcan más en el amor. En lo práctico, ¿cómo se debería ver una iglesia, ¿cierto? Una iglesia que se ama. Creo que este verso lo refleja muy bien. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí tiene usted una definición bíblica de empatía. Cuando hay padecimiento, yo me duelo con mi hermano. Y cuando hay alegría, me alegro con él. ¿Qué es lo que pasa naturalmente? Cuando hay padecimiento, muchas veces nos desinteresamos, somos apáticos. Y cuando hay alegría, ¿qué es lo que despierta en general en los hombres? Envidia. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos lleva en un sentido contra naturaleza humana? En un sentido que va dirigido por el Espíritu de Dios. Se espera entonces que cuando haya hermanos padeciendo, nosotros padezcamos con ellos. Esa es una muestra de amor. Y se espera que cuando a un hermano le vaya bien, tenga una buena noticia, nosotros nos alegremos con él y no le envidiemos. Sigue el apóstol Pedro, ¿cierto? Ahí hablando del amor. Y ahora se dirige al tema de la misericordia. La misericordia, dice el texto, estamos en el mismo versículo, ¿cierto? Amando fraternalmente, misericordiosos. Justo el miércoles hablamos de la misericordia, no sé si usted estuvo conectado y se recuerda, pero un repaso, ¿cierto? La misericordia de Dios es la manifestación de bondad al que está afligido, al que está quebrantado, al que está con alguna dificultad seria. Debemos hacer eco entonces nosotros de esa bondad de Dios hacia el afligido. Vemos entonces que toda esta exhortación tiene un hilo conductor común, ¿cierto? Va todo en una dirección. El apóstol Pedro habla de tener un mismo sentir, de ser compasivos, habla de tener amor fraternal y ahora suma esta característica de la misericordia, ¿cierto? De ejercer misericordia en el contexto en el cual el Señor nos ha puesto. Lo que sigue dice amigables, que quizás en otras traducciones dice de espíritu humilde. Y la verdad es que la humildad tampoco es una característica negociable en nosotros los cristianos. Primero porque somos criaturas. Somos criaturas de Dios, entendemos nuestra posición respecto de nuestro Creador, y no solo nuestro Creador, sino de nuestro Salvador. Y segundo, el estándar que nosotros perseguimos, el modelo que nosotros tenemos en Jesucristo es un modelo mucho más alto para nosotros, es infinitamente más grande que nosotros. Entonces, ¿cómo eso podría generar en mí algún orgullo? Si yo sé que siempre voy a estar bastante lejos, infinitamente lejos del modelo que estoy persiguiendo.
Eso me deja en un estado de humildad constante, hermano. Eso nos deja sin nada de lo cual hacer ostentación, sin nada de lo cual pretender ser mejores, porque hemos entendido que todo lo recibimos por la gracia del Señor y que si hay algo que se pueda ver bueno en nosotros, es precisamente porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Entonces la humildad es una característica que debe ser manifestada siempre en nuestras vidas. Cuidemos nuestro corazón de la soberbia, de la arrogancia, de la altanería, del tener siempre la razón, de no dejarnos enseñar. Una triste manifestación de orgullo es que tú lo sabes todo y que nadie te puede enseñar nada. Y lo primero que nosotros debemos, o una de las cosas que debemos tener siempre presentes, es que debemos ser discípulos del Señor. Y como discípulos entendemos que Dios ha provisto en su iglesia diferentes personas con diferentes dones para también enseñarnos, amados hermanos. Filipenses 2:3, hablando de humildad, ¿cierto? Y mira cómo la palabra nos desafía. Dice, no hagáis por contienda, no hagáis nada, o nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Con humildad. No por contienda, no por vanagloria, no por hacerme notar, no por competir con el otro, sino con humildad. Y mira, esto para mí es un golpe a mi orgullo, a mi soberbia, porque el Señor me dice, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Eso es lo suficientemente claro, ¿cierto? Tú y yo debemos considerar a los otros como superiores. ¿Te imaginas cómo sería nuestra iglesia, cómo sería nuestra familia, si nosotros, cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, de la familia, de esta sociedad, tratásemos a los demás como a superiores? ¿Se imagina el resultado de eso? Una armonía nunca antes vista. Pero es el modelo, amados hermanos, es la indicación, es la exhortación para nosotros como creyentes. No tenemos que tener de molde este mundo. Tenemos que tener de molde la palabra del Señor. Luego el verso 9, ¿cierto? Hablando un poco de todas estas características, o más bien de este punto del versículo 8, bien digo, de ser amigables o de un espíritu humilde, pasa a caracterizarlo en el versículo 9. ¿Cómo se ve un espíritu humilde? ¿Cómo se ve una persona amigable? Bueno, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El verso 9, amados, está compuesto por prácticamente dos elementos, ¿cierto? Hay dos veredas que nos está mostrando el texto, pero parte diciendo mal por mal y maldición por maldición. Deja la idea, ¿cierto?, de que se está refiriendo tanto a actos como a lo que nosotros podemos decir o verbalizar. No solamente a actos de forma particular o a lo que decimos de forma particular, sino que cuando dice mal, yo lo relaciono con actos, y cuando dice maldición, lo relaciono con lo que nosotros muchas veces decimos. Entonces, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Y luego, ¿cierto?, en el otro escenario, sino por el contrario. Otra vez, vemos esta dualidad, ¿cierto?, entre lo que no está bien y en lo que nosotros sí debiésemos caminar, sino por el contrario, de forma muy clara, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La bendición que un cristiano debe dar al que lo maldice incluye buscar la manera de servirle, orar por su salvación o su progreso espiritual, manifestarle gratitud, hablar bien de esa persona y desear su bienestar, comenta John MacArthur respecto de este texto. Mira, también un alto estándar, ¿cierto? Cuando nos maldicen, cuando nos desean el mal, nosotros tenemos que responder de manera contraria, ¿cierto? Buscar la manera de servirle, orar por su salvación, por su progreso espiritual.
Pero con honestidad, ¿cuántas veces lo hacemos, hermano? Cuando alguien nos cae mal, no solo cuando nos cae mal, sino más bien cuando nos ha dañado, ¿cierto? Cuando nos ha maldecido, ¿cierto? Como dice el texto, cuando nos ha hecho mal. Nuestras reacciones naturales salen a flor de piel. Y es en ese contexto que nosotros debemos ejercitar, ¿cierto? Lo que el Señor ha puesto y ha hecho en nuestros corazones. Una nueva naturaleza se debe manifestar con nuevos actos. Es propio y natural, la palabra también lo dice, es propio y natural hacer el bien con los que te hacen el bien, pero hacer el mal, hacer el bien con los que te hacen el mal, eso ya es de otra esfera. Y es en esa esfera, ¿cierto?, que nosotros debiésemos encontrarnos. Ahora, una buena pregunta en este punto. ¿Quiere medir su grado de madurez? Siempre nosotros hablamos mucho de medición, ¿cierto?, de estadística, etc. Ahora, respecto de nosotros mismos, queremos saber en qué grado de madurez estamos. Bueno, un posible buen medidor son nuestras reacciones. Y nuestras reacciones en situaciones de tensión, en situaciones de confrontación, en situaciones que nos sentimos pasados a llevar, precisamente en ese tipo de situaciones, en conflictos, porque cuando todo está bien, la verdad es que reaccionar bien no es gran cosa. Cuando mejor nos podemos conocer y medir nuestra madurez es cómo reaccionamos frente a esas situaciones. ¿Cómo reaccionas tú, amado hermano? ¿Cómo reacciono yo? ¿Lo hago con mansedumbre? ¿Lo hago con dominio propio? ¿O respondo al que me está ofendiendo con una mejor ofensa? ¿Al que me ha hecho mal le duplico el mal? Eso no debiese ser una característica que nos norme a nosotros. Para reafirmar su exhortación, ahora Pedro hace una cita del Salmo 34, que nosotros encontramos desde el verso 10 hasta el verso 12. Y lo que está haciendo, como dije recién, es ilustrar lo que él ya venía diciendo. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este texto y el que sigue, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquí viene el contraste otra vez, la vereda del frente. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí, cierto, está este retrato de dos veredas. Ahora el apóstol Pedro citando, cierto, el Salmo 34, como dije yo recién. Y en una, cierto, desde el verso 10 al 12, está quien Dios acepta, lo que a Dios le agrada. Y luego al final del verso 12 está quien Dios rechaza, ¿cierto? Aquel que no tiene comunión con Dios. Vamos a dar algunos comentarios y acercamientos. Verso 10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Claramente se está refiriendo a esta vida terrenal, ¿cierto? Y la verdad es que la mejor vida terrenal que alguien puede tener está en Jesucristo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con ello? La vida más potencialmente buena que un ser humano puede alcanzar, necesariamente tiene que estar en conocer a Jesucristo, aquí en la tierra. Cuanto más en la gloria eterna, pero aquí en la tierra. La mejor experiencia de vida que nosotros podemos llegar a tener como seres humanos es conocer a Cristo. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es que el Señor nos da fundamento, el Señor nos da sentido de vida, orientación. Una de las cosas que el hombre siempre se ha preguntado desde tiempos inmemoriales es justamente cuál es el propósito de la vida. Cuando tú llegas a Cristo, tú descubres ese propósito. ¿Vas a tener problemas? Claro que vas a tener problemas. ¿Vas a tener dificultades? ¿Vas a tenerlas? ¿Te vas a enfermar? Sí, te vas a enfermar. ¿Vas a tener pérdidas familiares sensibles? Sí, también va a pasar todo eso. Pero todo lo que pueda ocurrir en esta vida terrenal no va a ser capaz de robarte el propósito de Dios
para con tu vida. Y eso es un ancla, amados hermanos. Es un ancla que nos mantiene firme. Estamos sobre la roca. La roca es un dibujo de fortaleza, de mantenerse firmes. Y esa experiencia de vida solo se alcanza en Jesucristo, ¿cierto? Y por eso el texto dice, el que quiere amar la vida y tener días buenos. Bueno, a lo mejor hay alguien escuchándonos por primera vez o viéndonos y nunca ha venido a la fe de Jesucristo. ¿Quieres ver días buenos en esta vida y en la que viene? Tienes que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tienes que reconocer tu estado de pecaminosidad delante de Él y que fuera de Él no hay salvación, ni hay posibilidades para el hombre. Sigamos adelante, ¿cierto? Aquí hay algo muy llamativo, mientras yo preparaba el sermón, ¿cierto? Sigue hablando de lo mismo, ¿cierto? De lo que se dice, de lo que se hace, pero mira cómo vincula en el Salmo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, lo vincula directamente, amados hermanos, con refrenar su lengua y con que sus labios no hablen engaño. Nosotros, ¿con qué vinculamos tener días buenos humanamente? Con tener dinero, tener salud, con tener a la familia bien. Pero aquí la palabra del Señor está vinculando el tener días buenos con refrenar la lengua y sus labios no hablen engaño. Interesante, ¿cierto? Y es que muy bien la palabra lo dice, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Eso es una verdad, ¿cierto? Bíblica. Expresamos, ¿cierto? Todas las cosas. Y aquí hay dos puntos. Quizás en el lenguaje hebreo, ¿cierto?, del Salmo, hay una intención de reiteración. El lenguaje hebreo repite términos para enfatizar, ¿sí? Para enfatizar. Y es probablemente el sentido, pero aunque ese fuese el sentido, yo alcanzo a ver alguna diferencia entre refrenar la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrenar la lengua del mal, ¿cierto?, es en forma práctica. Hay cosas que yo quiero decir, pero no las digo, porque sé que esas cosas pueden dañar a la persona que yo se las voy a decir. Y no solo van a dañar a la persona que yo se las voy a decir. Entiendo principalmente que cuando yo ofendo a otro, estoy dañando también la imagen de Dios en él, ¿cierto? Estoy también dañando a Dios mismo. Nuestro pecado primordialmente es contra Dios, hermanos. Pecamos también contra nuestros semejantes, pero cuando pecamos contra Dios. Entonces, en ese sentido, refrenar una expresión clara de dominio propio. Tenemos que tener dominio propio y pedirle al Señor que nuestra lengua no vaya más rápido que nuestros pensamientos, que nuestra reflexión. Y eso es un gran desafío, aún para el hombre regenerado, para la mujer regenerada. Pero es un desafío del cual debemos ser conscientes, del cual debemos estar constantemente luchando contra eso y pidiéndole al Señor nos dé las armas y las herramientas para poder crecer en ese sentido. Yo les decía antes que veo una diferencia, ¿cierto? Una cosa es refrenar, tener el dominio propio para no expresar ofensa, y lo otro es lo que dice la segunda parte, y sus labios no hagan engaño, ¿cierto? Posiblemente una reiteración de lo mismo en el idioma original para enfatizar, pero agrega la palabra engaño. Yo creo que esto es un paso más allá, un acto consciente hacia el pecado. Y claramente cuando hay un acto consciente, ¿cierto?, voluntario hacia el pecado, eso no debe ser tampoco una característica en nuestras vidas. Hablar engaño, ¿cierto? Hoy día el mundo nos dice que el fin justifica los medios, y para ponernos en diferentes situaciones de mejora muchas veces tenemos que engañar. Hermanos, la mentira es mentira, el engaño es engaño, no hay mentiras blancas, no hay engaños menores. Nosotros debemos ser íntegros en absolutamente todo lo que hacemos. Y ese también es un gran desafío. Nosotros tenemos la tendencia a categorizar el pecado. Tenemos ciertos pecados, no, esto no es tan malo, esto ayuda a mi familia, esto me permite un mejor pasar. Y finalmente nadie resulta dañado, no. Recuerda, el pecado es principalmente una transgresión en contra de Dios, hermano. Y yo creo que teniendo en cuenta eso, debiésemos nosotros tener una mayor
una mayor reflexión, un mayor pensamiento respecto de las situaciones que a veces tomamos con mucha ligereza, pero que son ofensa delante de la presencia de nuestro Dios. Santiago 3, ¿cierto? El capítulo 3 habla de la lengua. Solo voy a leer los 2 primeros versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahí usted tiene, ¿cierto?, una manifestación de la importancia otra vez de la lengua. Santiago nos da desde otra perspectiva el sentido de que el que controla lo que habla tiene control sobre sí también. Y vamos al verso 11, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El mismo sentido, ¿cierto? El que quiera amar la vida también deberá apartarse del mal, hacer el bien, y dice: busca la paz y sígala. Nuestros actos hablan por nosotros y delatan nuestra orientación de vida. El cristiano debe dejar de hacer cosas y también debe empezar a hacer otras. La Biblia generalmente se mueve en exhortaciones, en prescripciones para nosotros en ese sentido, en cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer y en otras que tenemos que comenzar a hacer. Y aquí es muy claro, ¿cierto? Apártese del mal y haga el bien. En una indicación negativa, apártense del pecado. Y en una positiva, hacer el bien, es decir, la voluntad de Dios. Apartarse del pecado y hacer la voluntad de Dios. Luego dice: busque la paz y sígala. ¿Usted se ha visto siguiendo a alguien o a algo o a alguien alguna vez? ¿Con insistencia? Probablemente sí. Bueno, en ese sentido el texto nos dice: busque la paz y sígala, ¿cierto? Pensemos entonces que una vez que nosotros tenemos esta orientación de vida, no debemos renunciar a ella, ¿cierto? A la luz de la palabra, y no debemos dejar de seguir este estilo de vida que el Señor nos presenta a través de toda su palabra. Busque la paz y sígala, dice el texto. Finalmente el verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Nuestra comunión con Dios, amados hermanos, obviamente es en base a la obra de Cristo. Pero el hecho de caminar en la voluntad de Dios de manera obediente trae frutos, trae resultados, productos de esa comunión. Al igual que el no hacerlo, como está al final del versículo, ¿cierto? Dice: pero el rostro del Señor está con aquellos que hacen el mal. Como está la realidad anterior de bendición, de tener comunión con el Señor, de gozar de sus bendiciones, ¿cierto? De andar en su voluntad, y como andamos en su voluntad, eso resulta en bien para nosotros. Así también está la realidad del verso 12 al final: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo peor que a un hombre le puede pasar es esto: que el rostro del Señor esté contra él. Es peor que te persiga la mafia, es peor que te persiga un Estado completo, el poder del Señor, sus atributos. ¿Te imaginas lo que este verso implica? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora aquí hay una pregunta, ¿cierto? Absolutamente todos nosotros estábamos en esta situación. Hacíamos el mal. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Y este verso demuestra una vez más, ¿cierto?, que sin Jesucristo, sin el intermediario, estamos enemistados con Dios. Dios está en contra nuestra. Y solamente a través de Jesucristo es que podemos relacionarnos con Él. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos salir de esta condición de enemistad con Dios. Solamente confiando en su acto de redención, en su justicia perfecta. Porque Dios demanda una justicia perfecta para relacionarse con Él. Ese tipo de justicia no existe en la esfera humana. Es por eso que
Confesamos la justificación por fe que enseña la Biblia. Y somos salvos por gracia. Entonces yo, un vil pecador, al cual el rostro del Señor estaba contra mí, recibí el dulce llamado de mi Salvador. Y Él me alcanzó. Él me alcanzó y Él me extendió su mano. Y Él me limpió de mis pecados. Él me dio una nueva naturaleza y Él me vistió de su justicia. Y ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y hablar con Él. No amparado en mis actitudes o en mi performance o en mis buenos actos o buenas obras, sino que solamente a través de la persona de Jesucristo. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida, amados hermanos. Solamente Él puede sacarnos de esta triste condición de enemistad con Dios. Tal como dice el texto, los ojos del Señor están sobre los justos, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí estábamos tú y yo. Quizás muchos o algunos de ustedes también están ahí hoy. Repito, ven al Señor en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados delante de Él, pídele perdón y que una obra extraordinaria del Espíritu Santo obre en tu corazón esta mañana. Depende de Dios, pero eres tú el que tiene que arrepentirse. Finalmente, y como conclusión, quiero terminar con algunas preguntas. ¿Vivimos en un mismo sentir? ¿Somos compasivos? ¿Existe entre nosotros amor fraternal? ¿Tenemos un espíritu humilde? ¿Nuestros actos y nuestras conversaciones son consistentes con nuestra fe? Esto es lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó transversalmente para creyentes avanzados, para nuevos, para solteros, para casados, para todos nosotros, hermanos, estas preguntas a la luz de la palabra. Que el Señor nos ayude a dar fruto agradable delante de Él. Buen Dios y Padre, te doy gracias esta mañana, gracias por poder compartir este mensaje a pesar de las distintas dificultades que hubo, Señor, para llegar a concretarlo, pero te lo agradezco y te pido que esta semilla poderosa que es tu palabra encuentre en nuestros corazones un lugar privilegiado, preponderante, un lugar especial donde crecer, Señor, que no lo echemos, Señor, ahí junto a los pedregales, junto al camino, junto a los espinos, sino que esta preciosa semilla, Señor, de la palabra tuya, encuentre un lugar abonado, Señor, en nuestro corazón, un lugar donde crezca, donde pueda dar fruto, Señor, abundante, que glorifique tu santo nombre, Señor. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Transfórmanos, no nos dejes, Señor, como estamos. No nos dejes en mediocridad espiritual, en infantilismo, Señor cristiano. Permítenos madurar y crecer en la fe, Señor. Permítenos ser hombres y mujeres, Señor, comprometidos con tu verdad. No solamente con las ideas, sino también con nuestros actos, Señor. Con nuestra forma de vivir delante de ti. Te lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.